Gracias por continuar con nosotros en el mundo ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y estas son las noticias. En Venezuela ascienden a al menos 1.719 los fallecidos tras el doble terremoto del miércoles. Mientras una nueva réplica de magnitud 4,6 sacudió al país este lunes, las labores de rescate continúan contrarreloj y familiares buscan bajo los escombros a sus seres queridos. Incertidumbre sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Mientras la administración Trump asegura que habrá reuniones de alto nivel en Doha este martes, el portavoz del canciller iraní aseguró que aunque una delegación visitará Qatar esta semana, nada tiene que ver con un encuentro con funcionarios estadounidenses. Al menos 36 muertos en los ataques pakistaníes contra el este de Afganistán, la mayoría civiles, según informó la misión de las Naciones Unidas en el país gobernado por el Talibán. Las fuerzas de Islamabad respondieron al asesinato de 3 de sus efectivos con operaciones terrestres y bombardeos aéreos nocturnos. Y en contexto revisamos el panorama de Venezuela ante la incertidumbre provocada por la persistencia en el registro de réplicas tras 5 días de los terremotos. ¿Por qué se siguen presentando estos movimientos? ¿Qué indican y hasta cuándo podrían extenderse? Enseguida lo vemos con Elmar Angulo. Iniciamos en Venezuela. Al menos 1.729 personas, 19 perdieron la vida a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles. Según el último balance ofrecido por las autoridades, 5.034 personas resultaron heridas y más de 15.866 venezolanos se quedaron sin hogar. Mientras tanto, una nueva réplica de magnitud 4,6 en Caracas y La Guaira sacudió al país sudamericano que intenta recuperarse de la tragedia. Y las labores de rescate van contra reloj. Más en el informe de Jesús Yajure. Venezuela continúa sacudida por nuevas réplicas sísmicas 5 días después de los terremotos dobles del miércoles 24. Este lunes, un nuevo temblor de magnitud 4.6 remeció Caracas y La Guaira, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades locales dijeron que no se reportaron daños inmediatos, pero los sismos llegan en medio de frenéticos esfuerzos por parte de equipos de rescate y salvamento que entran en sus horas más críticas y se centran especialmente en La Guaira, el estado más afectado. Atención, acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional. Con el número de muertos en aumento y con cientos de edificios colapsados, la comunidad internacional se ha movilizado para enviar ayuda y equipos tras el desastre. En las zonas más afectadas se han impuesto controles de tráfico y acceso mientras continúa la búsqueda de supervivientes. Queremos apoyo, queremos máquinas. Queremos llevarnos a nuestros familiares. ¡Ayúdennos! No soy el único que está en esta condición, pero ya casi que no nos van a dejar entrar más y no nos han ayudado a agarrar un escombro. En ese bloque 22 hay como 300 personas y hemos logrado conseguir 3 fallecidos y vivos como 80. No tenemos opción, no tenemos ayuda. En La Guaira, Caracas y zonas con extensos daños, muchas familias permanecen en vigilia junto a montañas de escombros con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Por su parte, el gobierno interino afirmó que cerca de 1.600 rescatistas extranjeros han llegado al país para asistir en las operaciones de rescate. Ahora vamos a Medio Oriente. Incertidumbre sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán tras la firma de un memorando de entendimiento para una paz definitiva. La administración Trump asegura que este martes habrá reuniones de alto nivel en Doha y que su delegación viajará para Qatar este mismo lunes. Por su parte, el portavoz del canciller iraní aseguró que aunque una delegación visitará el país mediador esta semana, eso nada tiene que ver con un encuentro con funcionarios estadounidenses. Aquí todos los detalles. Tras varios días de enfrentamiento se restablece el status quo. Estadounidenses e iraníes volvieron a cesar sus hostilidades para dar una oportunidad a las negociaciones, según declaró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias AFP. Se espera que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los puntos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán sus ataques por el momento y los buques podrán navegar libremente.
El estrecho de Hormuz sigue siendo el epicentro de las tensiones, aunque este paso marítimo se reabrió la semana pasada tras la firma del memorando de entendimiento. Las autoridades iraníes restringen el paso permitiendo solo un carril a lo largo de su costa y amenazan con atacar a cualquier embarcación que viole el acuerdo. En consecuencia, Omán abrió una ruta alternativa temporal, lo que no resultó del agrado de Teherán. Al menos 2 barcos fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido, atribuidos a Irán, lo que reavivó las tensiones en la región. Cualquier intento de adoptar nuevas medidas o acuerdos distintos a los que actualmente implementa la República Islámica de Irán solo conducirá a una situación más compleja y retrasará la reapertura del estrecho de Hormuz, al tiempo que aumentará las tensiones, como hemos visto en las últimas 2 noches en el estrecho de Hormuz. Aunque funcionarios estadounidenses afirmaron que se celebrarían conversaciones en Qatar entre estadounidenses e iraníes el martes, la información fue desmentida el lunes por las autoridades iraníes. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, declaró que no había reuniones del grupo de trabajo técnico programadas para esta semana y que las conversaciones en Qatar no estaban confirmadas. Sin embargo, Trump insistió este lunes en que los iraníes pidieron una reunión y que tendrá lugar mañana en Doha. Seguimos en Asia, al menos 36 muertos y 49 heridos en los ataques pakistaníes contra el este de Afganistán, según informó la misión de las Naciones Unidas, que está desplegada en el país gobernado por el Talibán. Pero las fuerzas de Islamabad aseguran que abatieron a insurgentes y respondieron con operaciones terrestres y bombardeos aéreos nocturnos al asesinato de 3 de sus efectivos. Este lunes, familiares de los uniformados les dieron el último adiós. Ampliamos a continuación. Imágenes del Ministerio de Información de Pakistán muestran supuestamente el momento exacto en que se atacaron objetivos en 3 provincias afganas. Aunque Islamabad alega que la operación nocturna destruyó escondites de militantes y depósitos de municiones de quienes considera terroristas, los residentes del este de Afganistán rechazan estas afirmaciones mientras comienzan a incinerar a los muertos. Estábamos en esta zona esa noche, eran alrededor de las 10 de la noche cuando un avión aterrizó y lanzó una bomba. Corrimos al lugar y rescatamos a varias personas heridas. Unos 10 o 15 minutos después, otra bomba cayó sobre nosotros. Hubo muertos y heridos, muchas víctimas mortales. Esta casa pertenece a mis sobrinos y es una vivienda particular. Estas personas no tienen ninguna conexión con ninguna red ni tienen a nadie en el gobierno. Afganistán condenó los ataques y promete responder a su debido tiempo. Estos sucesos se producen después de que 3 miembros de una fuerza paramilitar pakistaní murieran el fin de semana en su cuartel general de Karachi. Islamabad prometió que continuará a toda marcha para erradicar la amenaza de quienes considera terroristas, respaldados por potencias extranjeras en el país. Nuestras fuerzas de seguridad perseguirán a los responsables y no descansarán hasta que cada persona involucrada sea llevada ante la justicia. Las tensiones entre Islamabad y Kabul se han estado gestando durante meses. Hace apenas 3 semanas, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos dentro de Afganistán, tras acusar a los talibanes de no hacer lo suficiente para eliminar los refugios de quienes considera terroristas. Y si bien se hicieron esfuerzos para que cesen los enfrentamientos armados, los funcionarios pakistaníes describen el conflicto entre los 2 países vecinos como un estado de guerra abierta. Cambiando de tema, nuevos ataques rusos contra el este y el sur de Ucrania acabaron con la vida de al menos 9 personas y dejaron a unas 30 heridas. Los misiles impactaron en una empresa privada en la región de Dnipropetrovsk y contra un autobús en la ciudad de Zaporilla. Por su parte, Kiev mantiene la presión sobre Moscú, atacando infraestructuras energéticas y militares. Los ataques con drones han golpeado las reservas de combustibles y ya han sido impuestas restricciones a su venta. Más en el informe de Daci Lanza. Civiles nuevamente bajo ataques de Rusia y Ucrania. Un dron ruso impactó el lunes contra un minibús de pasajeros en la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Zelensky afirmó en redes sociales que el dron había impactado contra un minibús público común y corriente. Es muy importante contrarrestar este terror ruso. La gente necesita una mayor protección contra tales ataques horrendos. Sobre todo, necesitamos capacidades antibalísticas. Es esencial que Europa sea lo más activa posible en el desarrollo de su propia defensa antibalística. Otro ataque con misiles rusos contra un negocio privado en la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, dejó varios muertos y heridos, según informó el lunes el gobernador regional, Oleksandr Hansa. La
La Policía Nacional de Ucrania difundió imágenes que muestran a los servicios de emergencia evacuando a los heridos. Zelensky también aseguró que Rusia atacó las regiones de Dnipropetrovsk, Sumy, Odessa, Cherniv, Kherson y Kharkiv. El Kremlin declaró el lunes que Rusia no cambió su postura sobre las condiciones necesarias para un acuerdo de paz en Ucrania desde que Vladimir Putin dijera en 2024 que las fuerzas de Kiev debían retirarse de 4 regiones que Moscú considera propias y abandonar públicamente sus planes de unirse a la OTAN. Nuestra postura es bien conocida, de hecho no ha cambiado. Fue expuesta hace 2 años por nuestro jefe de Estado en un discurso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. El domingo, Vladimir Putin reconoció cierta escasez de combustible tras ataques ucranianos contra refinerías, confirmó que hay contactos con Ucrania y que a las demandas tradicionales se suman nuevas, entre ellas detener los ataques en lo profundo del territorio del otro bando y limitar los combates a 4 territorios: Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. En Alemania, al menos 6 personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en la ciudad de Stade, al norte del país. La policía indicó que el presunto autor de los disparos fue detenido junto a otra persona cuyo supuesto rol no ha trascendido. El ataque tuvo lugar en un centro de ayuda para jóvenes de esta ciudad de unos 50.000 habitantes cerca de Hamburgo, en un episodio que las autoridades indican que podría estar relacionado con una tragedia a nivel familiar. Continuamos en Estados Unidos porque reportaron la muerte de 3 bomberos mientras luchaban contra un incendio forestal en Snyder, que está activo entre la frontera entre Utah y Colorado, según las autoridades del Servicio de Incendios Forestales. Tras el fuego, el gobernador de Colorado declaró el estado de emergencia por desastre y autorizó así apoyo en operaciones rescate por parte de la Guardia Nacional del Estado. Las órdenes de evacuación se mantienen mientras se intenta controlar la conflagración. Es momento de En Contexto. Y el Mariángulo ya está con nosotros para poner en perspectiva y profundizar en una de las noticias de la agenda informativa de este día. Gracias y bienvenida. Así es, Elena, gracias por seguirme. Pues vamos a abordar el tema de Venezuela, esta tragedia por la que atraviesa el país sudamericano, porque tras 5 días ya de los sismos continúan ocurriendo réplicas que mantienen en alerta tanto a La Guaira y Caracas. La Guaira, una de las zonas más golpeadas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el día miércoles. Cuéntanos, ¿por qué sigue aún temblando y por qué siguen estas réplicas? Bueno, Elena, luego del registro de terremotos como los que bien indica se presentaron en Venezuela el 24 de junio, lo que ocurre es que la corteza terrestre empieza a reajustarse. El terremoto libera energía a través del choque de las placas tectónicas y ahora estamos ante el proceso de reacomodación de esas placas. Y es desde ahí de donde viene esta secuencia de réplicas que hemos visto cómo se han extendido justo hasta hoy. Como bien lo decías, 5 días después de que se diera ese fenómeno del doblete sísmico, es decir, del registro de 2 terremotos consecutivos separados por un margen de diferencia de solo 39 segundos, el segundo más potente que el primero. Pero para comprender mejor qué es lo que sucede cuando se da una réplica, hicimos este gráfico que nos muestra las claves que inciden en el registro de una réplica. Hablamos de lo esencial. Estas réplicas ocurren por el reacomodo de las placas, por lo cual conservan, Elena, su epicentro en la misma región, que en este caso, como lo mencionabas, es La Guaira en Venezuela. Pero aquí llegamos a un punto importante y es que estas registran una magnitud mucho menor a la del sismo principal, que recordemos fue de magnitud 7,2, el segundo marcado por una magnitud de 7,5. Y justamente en medio de la tragedia y de la desesperación por las labores de rescate, circulan varias teorías, pero también información que pone en alerta y que preocupa a las personas que se preguntan si las réplicas significan que viene otro terremoto. Elena, esta es una buena pregunta y de hecho sobre estas réplicas hay que decir que las zonas implicadas siguen siendo las mismas y que aunque al inicio ocurren un mayor número de réplicas, conforme pasa el tiempo y las placas se acomodan, en específico hablamos de la placa del Caribe y de la placa de Sudamérica, que son las que convergen en el punto afectado por los terremotos, terminen de reajustarse, se espera que estas réplicas disminuyan o pasen a ser casi que imperceptibles. Estas réplicas no necesariamente significan que viene otro terremoto.
sino que hacen parte de un proceso natural posterior al terremoto principal. A pesar de ello, en terreno el monitoreo persiste. Sin embargo, un punto clave en este contexto es lo que sigue viviendo la comunidad afectada, ya que Venezuela venía en crisis y ante una serie de réplicas como estas, quienes se encuentran en terreno, Elena, reportan incertidumbre por lo que pueda pasar y que incluso llevan varios días sin dormir. Ante este panorama, la vicepresidenta y jefa de ejecución del programa del Comité Internacional de Rescate ya había advertido sobre el impacto de las condiciones de la crisis previa que vive Venezuela y más aún en los territorios afectados. Veamos qué fue lo que dijo. Antes de que ocurriera el desastre, antes de que ocurrieran estos terremotos, había 8 millones de personas en Venezuela que necesitaban asistencia humanitaria. Y el plan de respuesta humanitaria para Venezuela solo contaba con un 23% de financiación. Por lo tanto, había una necesidad preexistente bastante extensa que ahora se ve agravada, obviamente por los daños generalizados del terremoto y los miles, incluso decenas de miles de personas que se han visto directamente afectadas. Tal como vemos, los expertos también llaman a la calma, pero desde la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que por cierto es la autora del Atlas Sismológico de Venezuela, nos hablan sobre algo que se conoce, Elena, como una tormenta sísmica, que en sí es una sucesión de temblores localizados en un área determinada y que pueden ocurrir durante días, semanas o meses, y que por tanto no se trata esto de la antesala de un movimiento mucho más fuerte. Dicho esto, María, entonces, ¿hasta cuándo se podrían seguir viviendo estas réplicas? Para esta pregunta, los analistas son claros en advertir que no existe una respuesta exacta. Sin embargo, indican que estas réplicas podrían prolongarse incluso por semanas. Aquí vale la pena que veamos qué es lo que sucede cuando se registra una réplica. En términos más simples, podríamos comparar de alguna manera lo que pasa con las placas tectónicas cuando chocan con el efecto de descarga de una batería. Como vemos en pantalla, antes del sismo, es decir, la tarde del miércoles 24 de junio, el 100% de la energía acumulada bajo tierra, sin efecto alguno, persistía en calma, sin ser liberada. Luego del primer terremoto, el de magnitud 7,2, empezó la liberación de esa energía contenida, la cual habría bajado a un promedio del 20%. Ahora estamos en la fase de réplicas, que es donde se presentan pequeñas descargas, pequeños temblores, que lo que hacen, Elena, es que esa energía vaya disminuyendo hasta el 0%, lo que quiere decir que solo dejaría de temblar cuando bajo tierra llegue a ese porcentaje. Eli, para finalizar precisamente este tema de los terremotos en Venezuela, a la par del temor por las réplicas en el país sudamericano, también preocupa un fenómeno que es conocido como la licuefacción del suelo y que está hecho, o más bien que ha hecho evidente ante los terremotos que existen. Elena, de hecho, tras los terremotos y las réplicas, desde distintos puntos de Venezuela han reportado casos de ese fenómeno que, como bien lo indicas, se conoce como licuefacción del suelo. Como vemos aquí en estos casos, lo que pasa es que luego de un terremoto el suelo pierde resistencia y también su capacidad de carga. Esto pasa porque aumenta la presión y esto provoca también el volcamiento de las estructuras y de las fallas graves en las cimentaciones, que es tal cual lo que hemos venido viendo, evidenciado en la devastación de edificios o otro tipo de estructuras que prácticamente, Elena, se han hundido, se han desplomado o se han deslizado después de los terremotos, dado que las capas inferiores han presentado efectos del choque directo de las placas tectónicas. De momento es importante recordar que la secuencia de las réplicas no se detendrá de un momento a otro, no va a detenerse ni hoy ni mañana, y que la invitación de los expertos justamente por eso es a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de las autoridades. Gracias, María Angulo, por profundizar en un tema que preocupa no solamente a Venezuela, sino al mundo y que además nos tiene conmocionados. Seguiremos de cerca lo que pasa, Elena. Claro que sí, muchísimas gracias por la información y también gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden porque aquí en France 24 ya viene Julián Ramírez con Desinformando. Gracias por su compañía y hasta la próxima.